Tema 2. La emoción y la conducción. El vehículo como generador de emociones. 2. Conducción racional y emociones. 3. Emociones. 3.1. ¿Qué es una emoción? 3.2. Tipos de emociones. 3.3. Papel que desempeñan las emociones. 4. Emociones y su correlato físico. 5. Emociones positivas y negativas. 6. Técnicas para cambiar las respuestas emocionales. 7. Gestionar las emociones. Técnicas para controlar las emociones. 1. El vehículo como generador de emociones. Cualquier anuncio de un vehículo nos lo presentan como algo más que una herramienta que nos permite desplazarnos. Nos lo muestran como un ente que nos genera emociones. No nos venden vehículos, nos venden emociones. Las técnicas de marketing nos hacen pensar que al comprar un coche, lo que estamos haciendo es comprar emociones, en vez de comprar un instrumento que nos sirve para desplazarnos de un sitio a otro. Solo tenemos que fijarnos en cómo estos anuncios asocian vehículos con músicas, imágenes, frases o situaciones que difícilmente dejan indiferente al espectador. Y ya sabemos la capacidad que tiene la música, las imágenes, de generar emociones. El marketing alrededor de la venta de un coche quiere provocarnos emociones y nosotros, con la compra de ese coche, queremos conseguir sentir esas emociones, aunque en las conductas de los humanos hay otro factor también clave y diferenciador: la razón. Entonces, ¿qué nos mueve a la hora de tomar una decisión? ¿La razón o la emoción? Ampliándolo al tema que nos concierne, ¿somos seres racionales o somos seres emocionales? Si nos decantamos por esta segunda alternativa, ¿qué podemos hacer para controlar nuestras emociones a la hora de conducir? 2. Conducción racional y emociones. Hay que tener muy presente que conducimos de acuerdo a nuestro estado emocional: alegre, enfadado, deprimido, etc. Cualquier situación relacionada con el tráfico, conducir, adelantar un atasco, etc., genera emociones. Muchas veces la decisión que se toma conduciendo es cualquier cosa menos racional. En contraposición, cuanto más inteligente, racional sea la conducción, más segura se convierte. La conducción tendría que ser un comportamiento racional, pero en muchas ocasiones se convierte en algo más emocional. Hay que tener muy en cuenta que nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos y viceversa. A menudo vemos cómo estados afectivos positivos facilitan la conducción, pues, en general, ayudan a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. 3. Emociones. 3.1. ¿Qué es una emoción? La emoción es un estado anímico como respuesta al ambiente que nos rodea y que produce cambios orgánicos. Tiene un valor adaptativo. Viene determinada por la interpretación que damos a un determinado estímulo. Según los psicólogos Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díez, Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díez, Desarrolla tu inteligencia emocional, editorial Kairos, 2004. Las emociones tienen un efecto inmediato sobre el que las experimenta. Generan sensaciones en el individuo que bien pueden ser placenteras o desagradables. Constituyen un signo inequívoco de que seguimos vivos y en contacto con aquello que nos rodea. La emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente y a nuestras propias condiciones personales. Tiene una función adaptativa a nuestro entorno. Sobreviene de forma súbita y brusca. Cada uno la experimenta de forma particular dependiendo de su aprendizaje y de sus experiencias. 3.2. Tipos de emociones. Las emociones se originan en el sistema límbico y pueden clasificarse en primarias. Son las emociones básicas. Las experimentamos en respuesta a un estímulo. Son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira.
Secundarias. Son causadas por normas sociales y morales. Van relacionadas con las primarias. Por ejemplo, después de sentir miedo, podemos sentirnos amenazados. Positivas o negativas. Dependen del grado en que afecten a la persona. Las positivas o saludables favorecen el bienestar de la persona, la manera de pensar, la manera de razonar y la manera de actuar. Las negativas son lo opuesto a las positivas, son las emociones tóxicas que provocan el deseo de evitarlas o eludirlas. Ambiguas. Emociones neutras no provocan ni emociones positivas ni negativas. Estéticas, las que producen las manifestaciones artísticas. Sociales, en relación con otro individuo, la venganza, la gratitud, etc. Instrumentales, tienen como fin el logro de algo, son forzadas y esconden una intención aunque parezcan naturales. (3.3) Papel que desempeñan las emociones. Como hemos dicho, las emociones se generan en el cerebro. Por las interpretaciones que hacemos de los hechos, desempeñan diferentes funciones. Adaptativas, nos ayudan a afrontar lo que ocurre. Sociales, ayudan a la socialización. Motivacionales, las emociones determinan la dirección y la intensidad con la que realizamos una actividad. 4. Emociones y su correlato físico. Hay un consenso bastante amplio en clasificar como emociones la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el desagrado y la tristeza. Cualquiera de ellas tienen unos correlatos fisiológicos y son moduladas por nuestras experiencias y por el medio en que vivimos. Según Goleman, 2, el miedo produce una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta general. La ira aumenta el flujo sanguíneo a las manos, el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas. La adrenalina es una hormona. En un estado de felicidad se inhiben los sentimientos negativos y se relajan las preocupaciones. El amor origina un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. La sorpresa, con su manifestación más característica, el arqueo de cejas, aumenta el campo visual, proporcionando más información sobre el inesperado suceso. 5. Emociones positivas y negativas. Continuamos haciendo referencia a Goleman, quien ejemplifica un caso de cómo afectan a la conducción las emociones negativas y las positivas. Ejemplo: un conductor-conductora se acerca peligrosamente a nosotros. Tenemos un primer pensamiento reflejo si este primer pensamiento va seguido de otros de irritación y venganza, como podría haber chocado conmigo, no puedo permitírselo, es cuando la situación se agudiza. Es cuando nuestros nudillos palidecen, apretamos firmemente el volante como si quisiéramos estrangularla al otro conductor, el cuerpo se predispone para la lucha, tensamos todos los músculos de la cara, pero entonces, gracias al aviso de otro conductor-conductora, nos damos cuenta que hemos aminorado la marcha y la reacción que teníamos ante el primer conductor la proyectamos en este otro. Proyectamos toda la rabia acumulada en el nuevo actor. Así que ahora estamos enfadados con dos personas. Incidentalmente, hay que decir que este patrón de conducta es el causante de la hipertensión, de la conducción imprudente y hasta de muchos accidentes. Si en lugar de estos pensamientos de rabia tenemos unos pensamientos más amables, de tipo puede que no me haya visto, puede que tenga algo urgente que hacer, hacia el conductor que se ha interpuesto, nuestro enfado se verá mitigado y la escalada de rabia menguará. También las reacciones negativas pueden tener un efecto beneficioso en la conducción. Por ejemplo, el miedo al volante puede ser positivo y hacer la conducción más responsable y segura. Se sabe asimismo que las conductoras que gestionan mejor sus emociones que los conductores y que a un conductora pesimista o triste la conducción le genera más tensión. Las emociones que experimentamos en el día a día afectan a nuestras decisiones y, lógicamente, nuestra forma de conducir se va a ver también afectada. El miedo a sufrir un accidente es una de las emociones más recurrentes y hace que los conductores presenten conductas más responsables.
aunque no siempre una emoción negativa supone una actitud positiva para la seguridad vial. Habrá que tener en cuenta otras variables, la actitud y el control emocional. Por ejemplo, los conductores que reaccionan con malestar o enfado ante aspectos adversos del tráfico, lentitud, retenciones, etc., son 2,5 veces más propensos a sufrir multas de tráfico y tienen un 30% más de probabilidad de sufrir una colisión. Pregunta de examen, compañeros. Los conductores que no saben controlarse emocionalmente o que son impacientes ante los errores de otros conductores son el doble de susceptibles a ser multados y tienen un riesgo hasta 5 veces mayor a tener un accidente. Otra pregunta de examen. Las emociones, cuando dificultan la concentración, pueden ser discapacitantes, es decir, reducen nuestra capacidad para tener en cuenta toda la información relevante para desarrollar la tarea que estamos llevando a cabo, conducir. Conducir está muy relacionado con los componentes afectivos emocionales de nuestra conducta y las variables ambientales. En el primero, los componentes afectivos emocionales de nuestra conducta, conducimos de acuerdo a nuestros valores, normas, problemas, actitudes, motivos, expectativas y esperanzas. Todos estos componentes tienen un fuerte tinte motivacional y emocional. Las variables ambientales, la interacción entre los factores personales, emocionales y ambientales puede aumentar el riesgo de accidente. 6. Técnicas para cambiar las respuestas emocionales. Existen 4 tipos de técnicas para cambiar las respuestas emocionales. Técnica de control emocional inmediato. Son técnicas que sirven para controlar nuestra respuesta emocional en el justo momento en que se dispara la reacción. Tiene que ver con el manejo de la atención. Pretenden evitar que los pensamientos que produce una emoción negativa se retroalimenten de ella. Potencian el no enojarse, evitar tener miedo, deprimirse, desesperarse, etc., habituándonos a controlarlos y a ir generando una emoción positiva. Técnicas y ejercicios para descubrir y entender las causas de nuestras reacciones emocionales. Pretenden que conozcamos lo que nos hace reaccionar en cada situación y descubrir cómo podemos cambiar esas sensaciones de manera permanente. En definitiva, comprender que tenemos que modificar de nuestra personalidad para cambiar nuestras respuestas a las emociones negativas. Se trata de distinguir la amenaza, evaluar si la reacción que tenemos es la adecuada, ver si hubo incongruencia entre la percepción de la situación como amenazante y la reacción a ella, y en caso de existir, solucionar la incongruencia, por ejemplo, modificando el pensamiento. Técnicas de cambio emocional permanente y desarrollo de la personalidad. Son técnicas y ejercicios que permiten nuestro crecimiento hacia una mayor madurez emocional para generar cambios profundos que nos eviten reaccionar de una forma que no queremos. Podríamos hablar de técnicas para potenciar la autoestima, de programas de reprogramación emocional, visualizaciones, autohipnosis, técnicas de relajación y meditación, etc. Técnicas no cognitivas. La respiración profunda, inspirar contando hasta 5, mantener contando hasta 4 y expirar contando hasta 10. Otras técnicas serían pensar en positivo, detener el pensamiento que nos está generando emociones negativas, ensayo mental, anticiparnos a la situación que nos produzca una emoción negativa, ensayándolo previamente, cambio de perspectiva, alejarse de la situación física o mentalmente para analizar desde otra perspectiva, la empatía, ponerse en el lugar del otro, etc. Como dice Goleman, para manejar las emociones es necesario el autocontrol, el autoconocimiento, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. 7. Gestionar las emociones, técnicas para controlar las emociones. Ser emocionalmente inteligente pasa por autocontrolarse, y el autocontrol a la hora de conducir es clave para prevenir accidentes. Controlando nuestras emociones tendremos una conducción serena y equilibrada. Actuaremos con calma e independientemente del comportamiento de otros conductores, podremos seguir siendo responsables y empáticos. Habilidades como el reconocer los errores cometidos para corregirlos, el autocontrol ante provocaciones, el asumir la propia responsabilidad de lo ocurrido, la asertividad y la empatía
mientras conducimos garantizan una conducción más segura. Cualquier suceso, por simple que sea, genera una emoción. Como ya explicábamos, existe una zona en nuestro cerebro, el sistema límbico, que es donde se almacenan las emociones que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Esta zona está vinculada al neocórtex cerebral, situado en la zona prefrontal, que es donde se ubica el pensamiento. Es por ello que casi ninguna de nuestras emociones elude el filtro de nuestra conciencia. Todos tenemos un cierto control sobre las emociones que realizamos de manera automática. Pero también es cierto que todos a lo largo de nuestra vida nos hemos podido sentir alterados o fuera de control debido a nuestras emociones. Teniendo en cuenta esta relación entre el sistema límbico y el neocórtex cerebral, podemos afirmar que las emociones influyen en nuestro pensamiento y viceversa. Nuestro pensamiento influye en nuestras emociones. No podemos ni desconectar ni elegir nuestras emociones, pero sí podemos intentar gestionarlas o conducirlas mediante el control emocional. No estamos hablando de reprimirlas, sino de poder regularlas para poder así responder a las situaciones vitales de una forma más adecuada y no dejarnos llevar por la emoción que sentimos en cada momento. Entender la manera en la que funcionan las emociones, adoptar medidas físicas y aprender algunas formas de pensamientos nuevos nos puede ayudar a tener un mayor control de nuestras emociones. Técnicas para controlar las emociones. Técnicas fisiológicas. Pongamos el ejemplo del miedo. El cerebro responde automáticamente a esa emoción con un aumento del ritmo respiratorio, un aumento del ritmo cardíaco y un aumento de la tensión muscular. Se pueden contrarrestar estas respuestas fisiológicas controlando la respiración. Control de la respiración. Si es posible buscar un lugar tranquilo y adoptar una postura cómoda, en primer lugar respirar normalmente, luego inhalar lentamente por la nariz contando hasta 5, permitiendo que el pecho y el abdomen se expandan y luego exhalar el aire por la boca contando de nuevo hasta 5. Relajación muscular progresiva. La relajación muscular ayuda a liberar la tensión acumulada en el cuerpo y de esa manera controlar las emociones. Buscar un lugar tranquilo, sentarse y ponerse cómodo. Se puede empezar por los pies o por la cabeza para ir relajando los grupos musculares. Comenzar, por ejemplo, por la cabeza, tensando los músculos de la frente. Levantar las cejas tanto como se pueda, mantenerse así 5 segundos. Luego relajar y volver a la posición normal. Luego fruncir el ceño y relajarlo. A continuación cerrar los ojos con fuerza y relajarlos. A continuación los mofletes y la boca. Y así sucesivamente con todos los grupos musculares del cuerpo. Este método se llama relajación progresiva de Jacobson y se puede encontrar fácilmente tutoriales para poder llevarla a cabo. Meditación consciente o mindfulness. El mindfulness mejora la concentración y permite aceptar las emociones sin juzgarlas y así sentirnos más equilibrados. Buscar un lugar tranquilo y cómodo. Respirar profundamente algunas veces y centrarse en lo que ves y en los detalles de tu entorno. Después de un tiempo, centrándote en lo que ves, cierra los ojos. Enfócate en lo que oyes. Luego céntrate en lo que sientes. Si estás cómodo, si te aprieta la ropa, cómo sientes el aire, si hace frío o calor, por ejemplo, etc. Por último, céntrate en tu respiración. Céntrate en ella durante varios minutos. Observa tus pensamientos a medida que te centras en la respiración. Respira lenta y pausadamente. Cuando surja un pensamiento, no lo juzgues ni a él ni a ti. Deja que surja y que se desvanezca y focaliza tu atención de vuelta a la respiración. La meta es ser consciente plenamente del momento presente sin especular sobre el futuro ni juzgar el pasado. Después de pasar tiempo centrado y focalizado en tu respiración, lleva de nuevo tu atención al exterior, primero a lo que sientes, luego a lo que oyes y por último a lo que ves. Ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio físico se liberan unas sustancias químicas llamadas endorfinas que mejoran el estado de ánimo. Incluso un ejercicio moderado como caminar, la jardinería o lavar el coche pueden tener estos beneficios. Técnicas para controlar las emociones. Técnicas cognitivas. Distracción. Desgraciada o afortunadamente, no podemos pensar en dos cosas a la vez. Luego, si pensamos en otra cosa, perderá fuerza el pensamiento negativo que nos está provocando la emoción consiguiente.
Ejemplos de técnicas de este estilo puede ser contar hacia atrás de 3 en 3, realizar un pasatiempo, o ordenar el armario, u otras como leer, escuchar música, cocinar, etc. Parada de pensamiento. Se trata de parar los pensamientos negativos que nos provocan las emociones negativas y después sustituirlos por pensamientos más adecuados. Se pueden usar palabras como stop, basta, para, etc. Ensayo mental. Consiste en imaginar una situación vivida de manera inapropiada o una situación futura temida, efectuando un ensayo mental y visualizando que esta situación se desarrolla con normalidad y de forma exitosa, poniendo en práctica bien sean los pensamientos adecuados o las conductas apropiadas. Y hasta aquí, compañeros, el tema 2 de psicología.